La chispa que encendió la guerra de formatos se remonta a la búsqueda constante de experiencias de visualización mejoradas. El DVD, un elemento básico del entretenimiento en el hogar a finales de los años 90 y principios de los 2000, comenzó a sentirse limitado a medida que avanzaba la tecnología. La necesidad de un sucesor capaz de ofrecer imágenes más nítidas y un audio más inmersivo se hizo cada vez más evidente. Bienvenido a nuestra discusión en profundidad sobre la batalla épica entre dos formatos de discos de alta definición, Blu-ray y HD-DVD, que cautivaron al mundo del entretenimiento doméstico a mediados de la década de 2000. Cada formato tenía sus fortalezas y debilidades definitorias, pero solo uno podía salir victorioso. A medida que profundizamos en esta fascinante historia, revelaremos las razones detrás de la guerra de formatos, exploraremos las maniobras estratégicas empleadas por los contendientes y, en última instancia, aprenderemos por qué Blu-ray triunfó sobre HD-DVD, dando forma al curso del entretenimiento en el hogar en los años venideros. Al reconocer la oportunidad, las empresas de tecnología comenzaron a explorar formatos de discos de mayor capacidad. Toshiba, defendiendo el HD-DVD, propuso la idea de reemplazar sin problemas los DVD con un disco que ofreciera capacidades de almacenamiento mejoradas manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con la tecnología de DVD existente. Por otro lado, Sony, junto con otros actores clave, apoyó el Blu-ray. Este nuevo formato, con su mayor capacidad de almacenamiento por capa, fue la respuesta de la compañía a la creciente demanda de contenidos de alta definición. Fue diseñado para satisfacer las necesidades de un público cada vez más exigente que anhelaba imágenes más nítidas y vibrantes que la tecnología de alta definición podía ofrecer. Blu-ray tenía un as bajo la manga, una carta de triunfo que aumentó drásticamente su atractivo. Esta maniobra estratégica se produjo en forma de su integración en la PlayStation 3, la consola de juegos de Sony. La inclusión de un reproductor de Blu-ray en la PS3 no solo atrajo a la ávida comunidad de jugadores, sino que también amplió significativamente la base de usuarios de Blu-ray, estableciendo su firme presencia en el mercado. Ante dos formatos en competencia, los consumidores quedaron atrapados en el fuego cruzado, sin saber en qué plataforma tecnológica invertir. Curiosamente, tanto el HD-DVD como el Blu-ray fueron promocionados como superiores a los DVD estándar, y al mismo tiempo prometían compatibilidad con versiones anteriores, una característica familiar que convenció a muchos consumidores escépticos, que podían seguir utilizando su colección de DVD y sus reproductores existentes. Más allá del mercado de consumo, se trazó una línea de batalla crucial entre los estudios cinematográficos y los principales actores de la industria del entretenimiento. Sus respaldos eran esenciales, ya que sus decisiones de producción y distribución podían influir en gran medida en la suerte de los formatos competidores. Un punto de inflexión clave se produjo cuando Warner Bros. Decidió abandonar el soporte para HD-DVD en favor de Blu-ray, una medida en cascada que hizo que más estudios se alinearan con Blu-ray. El bando del HD-DVD, inflexible en su posición de superar al Blu-ray, se encontró cada vez más aislado. A medida que el soporte de los principales estudios se desplazaba hacia el Blu-ray, y la atracción del consumidor estaba firmemente en la cancha de su rival, las virtudes de la capacidad de almacenamiento y la compatibilidad con versiones anteriores del HD-DVD comenzaron a parecer inútiles en un panorama que cambiaba rápidamente. Al darse cuenta de la ardua batalla que se avecinaba, Toshiba, el principal defensor del HD-DVD, tomó una decisión monumental en 2008. La suerte estaba echada, el destino estaba decidido y finalmente se concedió lo inevitable. Se debía detener la producción de HD-DVD, concediendo la victoria al Blu-ray. La caída del HD-DVD marcó el ascenso del Blu-ray como formato de alta definición de facto. El triunfo no fue solo un testimonio de una tecnología superior, sino que también subrayó la importancia de las alianzas estratégicas, el posicionamiento en el mercado y la adopción por parte de los consumidores, elementos que finalmente inclinaron la balanza a favor del Blu-ray. Después de la guerra de formatos, el panorama del entretenimiento en el hogar experimentó una profunda transformación. Blu-ray, que se alza como el vencedor, ocupó su lugar de honor. El cautivador viaje de este formato de disco de alta definición fue solo el comienzo, sentando las bases de las experiencias mediáticas de alta definición tal como las conocemos hoy. La victoria de Blu-ray no solo estableció un nuevo estándar para los medios de alta definición, sino que también trazó el rumbo de los desarrollos posteriores en la industria.
demostró que la tecnología revolucionaria por sí sola no podía dictar su adopción, ya que factores como el posicionamiento en el mercado y las alianzas estratégicas desempeñaban un papel igualmente importante. Una década después, las repercusiones de la guerra de formatos siguen resonando en los ámbitos de la tecnología, el entretenimiento y el comportamiento del consumidor. El ascenso y la caída del HD-DVD, las maniobras estratégicas de sus defensores y el triunfo del Blu-ray sirven como lecciones invaluables en los anales de la historia tecnológica. Mientras tanto, el panorama del entretenimiento en el hogar ha evolucionado más allá de los límites de los medios físicos. La llegada de las plataformas de transmisión digital ha revolucionado la forma en que consumimos contenido, impulsando un cambio radical en el comportamiento del consumidor y sus preferencias tecnológicas. En esta era de rápida evolución tecnológica, el panorama del mundo del entretenimiento en el hogar continúa transformándose y las lecciones de la batalla entre Blu-ray y HD-DVD siguen siendo relevantes e instructivas para dar forma al futuro de la industria. Con la narrativa Blu-ray versus HD-DVD como telón de fondo, es fascinante observar las estrategias empleadas por las empresas de tecnología para introducir y popularizar nuevos formatos. Las lecciones de esta guerra de formatos histórica continúan dando forma a la dinámica del mercado y sirven como referencia para identificar formas de lograr la aceptación de los consumidores por tecnologías nuevas y emergentes. Cuando se calmó el polvo, el Blu-ray surgió como un testimonio de la integración exitosa de la tecnología y el marketing. Las lecciones derivadas de esta guerra de formatos subrayan la importancia de identificar y aprovechar las ventajas competitivas, trabajar en conjunto con las partes interesadas clave de la industria, generar tracción en el mercado y ofrecer lo que los consumidores realmente desean. Si bien el episodio se desarrolló hace más de una década, sus ecos aún resuenan en el universo del entretenimiento doméstico en constante cambio. Desde entonces, la evolución de la tecnología, los cambios transformadores en las preferencias de los consumidores y el auge disruptivo de las plataformas de streaming han seguido dando forma al panorama, garantizando que la historia siga evolucionando. Sony, vencedora en la batalla Blu-ray versus HD-DVD, obtuvo importantes recompensas por sus maniobras estratégicas. La integración de Blu-ray en su consola PlayStation 3 amplió el alcance del formato, asegurando que estuviera en manos de los consumidores incluso si no lo eligieron deliberadamente, y esa fue claramente una decisión poderosa que se ganó el favor de los consumidores. Por el contrario, Toshiba, el principal defensor del HD-DVD, sufrió el peso de un formato fallido, y si bien puede haber sido una píldora amarga de tragar, la experiencia fue sin duda instructiva. Vale la pena considerar cómo estas lecciones influyeron en el desarrollo futuro de productos y las asociaciones estratégicas de la empresa, particularmente en el ámbito de la tecnología de entretenimiento en el hogar. Esta guerra de formatos también influyó profundamente en el comportamiento del consumidor. Muchos tuvieron que reconsiderar sus decisiones de compra, pasando del barco HD-DVD que se hundía al Blu-ray, aprendiendo por las malas las posibles implicaciones de respaldar una tecnología perdedora. Esta experiencia probablemente influyó en su disposición a subirse al carro del streaming, lo que subraya la importancia de la experiencia del usuario y la disponibilidad del contenido. Quizás el impacto más duradero de esta guerra de formatos que definió una era radica en el contexto más amplio de adopción y transformación tecnológica. Mientras la industria lidiaba con el cambio radical de los medios físicos al streaming digital, las lecciones de la batalla entre Blu-ray y HD-DVD resultaron cruciales para afrontar esta transición disruptiva. Las guerras de formatos son una vívida ilustración de la variedad de factores que entran en juego durante la introducción y estabilización de nuevas tecnologías, así como de los efectos dominó de su adopción. Una mirada retrospectiva a cómo se desarrolló la batalla entre Blu-ray y HD-DVD arroja luz sobre cómo responden los consumidores al cambio tecnológico y el papel que desempeñan las empresas, tanto emergentes como establecidas, en la configuración de esa respuesta. A pesar de la aparente victoria del Blu-ray en la batalla por la supremacía, es importante señalar que la historia está lejos de terminar. A medida que continuamos siendo testigos de rápidos avances en la tecnología y cambiantes demandas de los consumidores, las perspectivas futuras de los medios basados en discos, junto con otros formatos emergentes, continúan inspirando debates y dando forma a direcciones en la industria del entretenimiento en el hogar. Dado que las empresas continúan innovando, no es descabellado prever el surgimiento de nuevas tecnologías que podrían desafiar o complementar las existentes. Conceptos emergentes como las experiencias de entretenimiento de ultra alta definición 8K, realidad virtual y realidad aumentada, e incluso intereses renovados en las cintas de vinilo y casete, sirven como testimonio de las innovaciones interminables y las tendencias cíclicas en el panorama multimedia.
Por lo tanto, las guerras de formatos sirven como estudios de caso instructivos para comprender la compleja interacción de la dinámica del mercado, el comportamiento del consumidor, las soluciones tecnológicas y los cambios en los hábitos de consumo de medios. La transformación del panorama del entretenimiento en el hogar es un viaje continuo, en el que cada fase que pasa proporciona información invaluable que allana el camino para desarrollos futuros. Impulsados por los avances tecnológicos, las cambiantes demandas de los consumidores y las maniobras competitivas, seguimos siendo testigos del flujo y reflujo de los formatos de entretenimiento en el hogar. Desde los discos y cintas de antaño hasta los DVD y Blu-ray de la década de 2000, cada formato ha dado forma e influido en la forma en que interactuamos con los recursos mediáticos y los consumimos. El panorama futuro presagia una emocionante coexistencia multiformato, una sinfonía armoniosa de medios físicos, transmisión digital y plataformas quizás exóticamente novedosas. Si bien cada formato satisfaría las necesidades específicas de los consumidores, mejorando sus experiencias generales de visualización y escucha, el ganador final sería el consumidor, que disfrutaría de una variedad de opciones sin precedentes. Si analizamos la batalla entre Blu-ray y HD-DVD como un punto crucial en la evolución de los formatos de entretenimiento en el hogar, entendemos mejor cómo las empresas revolucionan las tendencias del mercado, logrando un equilibrio entre tecnologías innovadoras, marketing de consumo impactante e inversiones estratégicas en la industria. En una década, pasamos del colapso del HD-DVD a un mundo donde el Blu-ray está firmemente arraigado en el mercado, a pesar de perder terreno frente a los servicios de transmisión bajo demanda. Estos cambios disruptivos nos recuerdan la naturaleza transitoria del dominio tecnológico y la evolución continua dentro del panorama del entretenimiento en el hogar. La batalla entre Blu-ray y HD-DVD, al igual que otras guerras de formatos, es más que un mero conflicto de destreza tecnológica. Es un reflejo de la dinámica entrelazada de las asociaciones industriales, los hábitos de los consumidores, los avances tecnológicos y las estrategias de mercado, que ilustra el tablero de ajedrez de los formatos de entretenimiento en el hogar. Entonces, lo que comenzó como una batalla entre Blu-ray y HD-DVD abarcó innumerables aspectos de la psicología del consumidor, las estrategias industriales y la evolución tecnológica. El resultado no solo influyó en la dirección de los medios basados en discos, sino que también continúa impactando la forma en que conceptualizamos, definimos y consumimos el entretenimiento en el hogar incluso hoy en día.